La Fundación SCP es una organización secreta administrada por los gobiernos de todo el mundo para contener y estudiar individuos, entidades, lugares, objetos y fenómenos anómalos que desafían la ley natural. Estos son denominados como objetos SCP. SCP significa a pesar de que la Fundación tiene la intención de estudiar dichos objetos, no se explica a ciencia cierta cómo se crearon o cómo se contienen. Todo gira alrededor de los peligros que son estos objetos. Los objetos SCP son cosas, personas, animales o energías que violan las leyes naturales y a veces no pueden ser explicadas por la ciencia normal. Por ejemplo, desaparecer, levitar o controlar otros objetos. Estas anomalías pueden ser tan sencillas como mover algo o tan complejas y peligrosas como destruir planetas. Si no se contienen, los SCP representan una amenaza para los humanos y la Tierra. Al poder ser cualquier tipo de objeto, materia, el tamaño de estos puede alcanzar kilómetros de altura, por lo que a veces su contención y control debe hacerse en el lugar donde fueron descubiertos. La Fundación SCP mantiene en secreto la existencia de los SCP para evitar el pánico de la gente y el caos mundial y permitir que la humanidad funcione normalmente. Cuando un SCP es descubierto, la Fundación SCP despliega agentes para recolectar y transportar el SCP a una instalación secreta de la Fundación o para contenerlo en su ubicación de descubrimiento si el transporte no es posible. La forma en que la Fundación estudia estos objetos es mediante la experimentación con humanos. Los sujetos de prueba adquiridos por la Fundación son nombrados como personal de clase D, los cuales son criminales escogidos de prisiones. Se encierran en un pabellón con varias cámaras abiertas, donde prisioneros y objetos SCP son liberados en un laberinto para encontrarse y ver cómo actúan los objetos SCP. Rara vez un clase D sale vivo. Normalmente es asesinado por un objeto o por un agente de la Fundación. La Fundación SCP mantiene documentación para todos los SCP bajo su custodia, que pueden incluir informes y archivos relacionados. Estos documentos describen a cada entidad e incluyen instrucciones para mantener los contenidos de manera segura. Al ser una fundación secreta, la existencia de los SCP siempre va a ser negada y a veces la difusión de esta información puede representar un peligro para quien la está difundiendo. Existen 6 tipos de clasificación de las entidades SCP.
Estas entidades son relativamente seguras para la humanidad o simplemente son fáciles de contener. SCP-131-A y SCP-131-B, cariñosamente apodados iPods por parte del personal, son un par de criaturas con forma de lágrima, de aproximadamente 30 centímetros de longitud, con un solo ojo azul en medio de sus cuerpos. Los sujetos pueden moverse con asombrosa rapidez, abarcando más de 60 metros en cuestión de segundos. Sin embargo, carecen de un sistema de frenado, lo que los ha llevado a unos bastante espectaculares, sino demasiado divertidos, accidentes que involucran a las criaturas. SCP-999 parece ser una gran masa amorfa y gelatinosa de fango naranjo traslúcido, pesando alrededor de 54 kilogramos, con una consistencia similar a la de la mantequilla de cacahuate. El tamaño y la forma del sujeto es fácilmente maleable y puede cambiar de forma a voluntad, aunque cuando está descansando, SCP-999 se vuelve un domo redondeado y oblongo de aproximadamente 2 metros de ancho y 1 metro de altura. Estas entidades pueden representar un riesgo hacia algunas personas. Esta entidad tiene forma humanoide con una túnica negra y un gran pico con la apariencia de un cuervo. Ambas están pegadas a su cuerpo. Este SCP tiene la capacidad de convertir a las personas que tocan zombies. Es un objeto con apariencia de escultura, el cual permanece siempre inmóvil cuando las personas tienen contacto visual con él, por lo que no debes dejarlo de ver ni tampoco parpadear, pues en instantes el objeto se acerca muy rápido y si llega a ti mientras no lo ves, este te atacará rompiéndote el cuello. La entidad 096 es un humanoide de 2,5 metros, el cual está desnudo y presenta un físico raquítico. La criatura siempre está en cuclillas sollozando por algo, entonces será dócil, a menos que lo veas. En ese caso, el objeto se parará y empezará a agitar su cabeza sin quitar las manos de su cara. Después de esto, te cazará y te matará de maneras desastrosas.
representan más riesgos para poblaciones, estados o países enteros por su poder. Es un lagarto, conocido como el imposible de destruir, ya que después de ponerlo a interactuar con otros SCP, siempre sale vivo y a veces llega a hacerles daño a ellos. Tiene la capacidad de regenerar cualquier parte de su cuerpo, sin importar qué parte sea. Al ser un lagarto, te comerá de inmediato. SCP-035 parece ser una máscara blanca de comedia de porcelana, aunque a veces se cambiará la tragedia. En estos eventos, todos los registros visuales existentes, como fotografías, grabaciones de video, incluso ilustraciones de SCP-035, cambian automáticamente para reflejar su nueva apariencia. Un líquido viscoso altamente corrosivo y degenerativo se filtra constantemente de los agujeros de los ojos y la boca de SCP-035. Son SCP que además de no representar un riesgo, puede que ya hayan sido neutralizados por la Fundación. SCP-3078 designa una más imágenes digitales cognitopeligrosas, también autorreplicantes. Cuando un ser humano ve un ejemplar de SCP-3078, los sujetos sentirán una intensa compulsión de reír por un tiempo indefinido. Los sujetos no podrán inhalar durante este periodo y los individuos afectados han fallecido debido a la asfixia en todos los casos. SCP-257-ARC parece ser un cráneo humano de varios años y de gran tamaño, con la incorporación de un par de cuernos y escrituras en las superficies más planas. La escritura del cráneo, que cubre la mayoría del frontal, parietal, occipital, los esfenoides, el maxilar y las secciones de la mandíbula, es claramente legible. Todos los mensajes escritos parecen ser maldiciones y deseos con oscuras intenciones hacia el lector de aquellas palabras, aunque el vocabulario, la gramática y la sintaxis son infantiles en el mejor de los casos.
Son SCP que han sido controlados y ahora sirven para contener a otros SCP. SCP-179 es una entidad humanoide ubicada a una distancia constante de aproximadamente 40.000 kilómetros de la región polar sur de la fotosfera solar, bloqueada en el eje de rotación del Sol. Sin embargo, no lo orbita. Las grabaciones más recientes de SCP-179 indican que parece mantener una órbita continua alrededor del centro de la galaxia a través del esfuerzo combinado de 43 años de vigilancia continua. La apariencia externa de SCP-179 ha sido definida como una mujer humana de un grupo étnico indeterminado de entre 20 y 40 años de edad. SCP-007-PE es un hombre de color arcoíris que lo apodan Cusco por la bandera de Cusco, que es arcoíris. Su contención es en el sitio 14, en un ataúd de 2 metros. Su poder es que puede hacer entrar en trance a una persona, así que lo pusieron como guardián por si llega a haber una brecha. Son las entidades más fuertes de los SCP, capaces de destruir el universo. SCP-001-J es un botón rojo brillante, grande, gordo, jugoso, extrañamente atractivo, que todo lo que quiere en esta vida es ser presionado. SCP-001-J es un mecanismo de autodestrucción que los científicos de la Fundación creen que es lo suficientemente poderoso como para destruir la mismísima realidad, el cual consiste de un botón circular colocado sobre una carcasa de metal. El mecanismo por el cual SCP-001-J opera no está completamente comprendido, pero sería increíble descubrirlo. SCP-7128 es una bola con 6 brazos que viaja en el espacio exterior. SCP-7128 es más grande que 20 sistemas solares, lo que lo hace monstruoso. Este devorador no come todo a su alrededor, come cuando tiene hambre. Se lo vio comiéndose a un planeta y absorbiendo su estrella. No se sabe si está lejos o cerca del sistema solar, pero puede ser que esté medio cerca. Este SCP es indestructible.
SCP-7128 no puede ser bombardeado debido a que nada le hace daño, y eso es preocupante, ya que si es indestructible, se podrá comer todo nuestro sistema solar sin problema, hasta puede escapar de cualquier agujero negro.